por nuestro canal, pero no voy a estar sola en esta retransmisión porque me acompaña mi compañero, amigo, periodista, escritor Daniel Utrilla. ¿Cómo estás, Daniel? Encantado de estar aquí otro año más, otro desfile más. Un desfile, por cierto, hoy parece que no nos acompaña demasiado el tiempo, el aspecto climatológico, pero en principio vamos a poder disfrutar tanto del desfile de la maquinaria bélica, de los soldados, como también el aéreo. Vamos a ver qué sucede en unos minutos. Estamos viendo ya imágenes de la Plaza Roja. Son las 10 de la mañana aquí en Moscú. Y bueno, pues les vamos a acompañar durante esta retransmisión, les iremos contando, bueno, pues anécdotas, hechos históricos, lo que sucede ahí en el centro de Moscú. Tenemos, como siempre, desplegadas en la Plaza Roja esas 37 cuadrillas, son unos 12.000 militares, autoridades, estamos viendo ahí algunos veteranos, pieza fundamental de todos los desfiles, porque pues, ellos fueron los que sufrieron la peor parte, ¿no?, en la Gran Guerra Patria. Claro, y es la memoria viva, entonces poder todavía tener el privilegio de que ellos cuenten lo que vieron, ¿no?, que no sean los libros, sino que sean ellos, es todavía un honor para los periodistas, ¿no?, poder hablar con ellos también. Y además cada vez quedan menos, con lo cual pues, esas historias hay que rescatarlas. Exactamente, se cumplen precisamente en junio 80 años de la invasión alemana. O sea, hoy es el 76 de la victoria y 80 años del 22 de junio del 41. Entonces hay que hacerse una idea que nos acercamos ya a personas casi centenarias, ¿no? Estamos viendo, Daniel, y también a nuestros espectadores, cómo está ya sobre la Plaza Roja esa bandera estatal de la Federación de Rusia y la bandera de la División de Fusileros 150, que se convirtió en el principal símbolo de esa victoria. Para muchos espectadores que posiblemente pues, no conozcan del todo, ¿no?, cada una de las partes de este desfile, y estamos escuchando ahora mismo el que sería pues, el himno de esta gran batalla. Sí, era la canción himno. El estribillo más famoso era "Esta es la guerra del pueblo, una guerra sagrada", ¿no? Yo creo que este es un elemento importante, ¿no? Es la movilización total de la población. No estamos hablando de una guerra solamente de frentes, es decir, toda la población. Y el sufrimiento de la población civil no tuvo parangón con ningún otro conflicto. Estamos hablando de 27 millones de víctimas. En batallas como Stalingrado, en 120 días hubo 1 millón de muertos. Es decir, la dimensión de la tragedia, por ejemplo, en el cerco de Leningrado, donde se quiso matar de hambre a la población, a los 3 millones murieron 600.000 o más, donde se bombardearon incluso las barcazas donde los niños estaban siendo evacuados. Los invasores no tuvieron compasión, se colgaba a los civiles en las plazas públicas. Por ejemplo, en la ciudad de Vorónezh, en la estatua de Lenin, se hicieron horcas aprovechando el brazo estirado de Lenin y colgaban a la gente. Hay fotos escalofriantes. Quiero decir que es la guerra del pueblo, es la guerra total, ¿no?
Vamos un poco más tarde a señalar un poco esa guerra, a contar las batallas principales. Pero bueno, evidentemente a todo el mundo le llama la atención, ¿no?, cómo Rusia sigue celebrando estos desfiles, pero que son unos desfiles que se retomaron por el año 2000, quedaron un poco en el olvido durante un par de décadas. Sí, durante la perestroika, un poco en consonancia con la desmembración de la Unión Soviética y el periodo de caos que sobrevino en la transición al capitalismo, pues eso también afectó evidentemente a todo lo que era la puesta en escena, ¿no?, de la técnica militar, que se recupera en el 2008. Y bueno, también tiene importancia el hecho de que... Sí. Bueno, estamos viendo al ministro de Defensa, Sergei Shoigu, que ahora es cuando, bueno, realmente ya está en esa Plaza Roja. Y ahora es cuando, pues, está pasando, por decirlo así, revista a las tropas. Los saludos de los militares. Y posteriormente vamos a escuchar el discurso de Vladimir Putin. Una guerra, Daniel, que sigue vertebrando a este país, quien más y quien menos. Algún familiar ha participado en ella porque, aunque acabó en el año 45, estamos hablando de que hubo muchísima gente que participaba, pero hablamos de niños, hablamos de soldados de 15 años, porque es que no había otra solución, sí, o sea, era morirte o ir a la guerra. Lo que hablamos antes, la movilización total de la población, voluntarios, por supuesto, las imágenes, por ejemplo, de la defensa de Moscú, de mujeres y hombres codo con codo haciendo las barricadas con sacos de arena, por ejemplo, ¿no? Es no solo en Moscú, también en Stalingrado antes de la batalla o en Leningrado, ¿no? Es decir, la defensa total, era una guerra de supervivencia. Российской Федерации, войска Московского гарнизона для парада во знаменование 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне построены командующий парадом генерал армии Салюков. Acabamos de ver esa escena en la que el ministro de Defensa recibía al comandante en jefe de las tropas terrestres, el general del ejército, Oleg Salyukov, y en escasos segundos pues vamos a escuchar a Vladimir Putin ese discurso. Vladimir Putin fue realmente el que ha recuperado estos desfiles, incluso él también fue otro de los afectados, ¿no?, porque varios familiares participaron él era en la guerra. Son de Leningrado, de actual San Petersburgo, y como decíamos, esa ciudad quiso ser borrada de la faz de la tierra por Hitler. Quiso que se murieran de hambre toda la población y eso afectó, por supuesto, a todas las familias. Поздравляю вас с 76-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне! No creo que tengamos que traducir esta palabra. Hurra, que además es una palabra bastante utilizada aquí en Rusia. Sí, tiene ese componente también de los soldados, ¿no? Y este recorrido que están haciendo los coches es, bueno, saliendo de la Torre Spasskaya, es el mismo que hizo el mariscal Zhukov y Rokossovsky a caballo en el primer desfile del año 45.
donde también hizo mal tiempo como hoy. Previsiblemente el desfile aéreo había dudas de si se iba a llevar a cabo o no. En principio parece que sí, que las condiciones climáticas no son tan adversas como se esperaba ayer, así que también vamos a poder disfrutar de más de 76 aeronaves sobrevolando a Plaza Roja. Continúa ese recorrido del ministro de Defensa saludando a todas las tropas terrestres. Hablamos de unos 12.000 militares. Vemos también las gradas que no están del todo llenas. Hablando con invitados que iban a asistir a este desfile, bueno, pues han tenido que pasar pues varias pruebas anti-COVID para poder estar ahí hoy. Recordemos que, por ejemplo, el año pasado, en el aniversario 75, este es el 76, pues finalmente no se pudo llevar a cabo en esta fecha precisamente por la pandemia, ¿no? Sí, se hizo precisamente el 24 de junio, que fue la fecha del primer desfile del 45, después de la guerra, después de la victoria. Una Plaza Roja que además, o sea, evidentemente es un lugar emblemático de la capital rusa, pero que en cada uno de esos elementos está impresa la palabra victoria, históricamente hablando, ¿no? Sí, es una constante, mires a donde mires te la encuentras, ¿no? Por ejemplo, la Catedral de San Basilio, que acá estamos viendo, ¿no? Sí. Con sus cúpulas tan deslumbrantes, cada cúpula representa una victoria, conmemora el santo del día de la batalla que se ganó durante la toma de Kazán por Iván el Terrible. Podemos ver en el muro de la muralla del crimen está enterrado Yuri Gagarin, cuyo vuelo pionero se acaba de celebrar el 60 aniversario, ¿no? Son victorias en el sentido de hitos históricos, como esta victoria, ¿no? Bueno, para los no afortunados que hayan podido venir a Moscú, pues hay muchos mitos, leyendas sobre la Plaza Roja que ya empiezan desde su mismo nombre, ¿no? Claro. Mucha gente se piensa que es roja por el comunismo. Sí, bueno, a ver, no en vano está enterrado Lenin en el mausoleo, que está tapado por la tribuna, pero sigue ahí. Trotsky arengaba a las tropas durante la Guerra Civil, al Ejército Rojo. Es decir, que sí se aprovechó el concepto, pero la palabra roja viene de la palabra antigua krasnaya, que significaría hermosa. Lo que pasa es que sí es verdad que los zares también organizaban desfiles. Quiero decir que es el lugar de Moscú por el que ha pasado toda la historia. La historia y todo el poderío bélico que vamos a poder ver hoy. Y aunque en otros países pueda llamar bastante la atención, porque la lectura es como una invitación de nuevo a lo bélico. Tú y yo, por ejemplo, que llevamos muchos años viviendo en este país, yo creo que es incluso hasta todo lo contrario. Es simplemente pues, revisar otra vez la historia, que a nadie se le olvide lo que ocurrió, simplemente ya por la gravedad, porque una guerra es una guerra y evidentemente pues, es una pesadilla, pero es que aquello fue realmente un auténtico infierno. Yo creo que no hay que confundir con... O sea, no es una celebración de un solo día, es lo que yo creo que a cualquiera que vive aquí se le ve, lo nota enseguida. En cualquier ciudad a la que vayas tienen sus memoriales colosales, todas ciudades perdieron a su gente. Yo conozco muchos jóvenes que se conmueven, que lloran con las películas de la guerra que muestran por la televisión, ¿no? Es una fiesta, una celebración triste que vertebra a toda la sociedad. Y eso, en pocos países se puede encontrar algo así, en esta época, ¿no? En la que estamos como muy alejados, ¿no? Un poco a veces de las generaciones, ¿no? Unas de otras. Bueno, el ministro de Defensa está saludando al presidente Vladimir Putin y vamos a escuchar su discurso en este 76 aniversario de la victoria en la Gran Guerra Patria.
Уважаемые граждане Estimados России, ciudadanos de Rusia, дорогие ветераны, queridos veteranos, товарищи camaradas, солдаты soldados y матросы, marineros, сержанты sargentos y старшины, sargentos mayores, мичманы и alféreces y alféreces de navío, товарищи camaradas офицеры, oficiales, генералы и generales y адмиралы. almirantes. Поздравляю вас Les felicito с Днем por el Победы. Día de la Victoria. Победа колоссального Esta victoria исторического значения tuvo una gran importancia histórica для судеб, para los destinos de todo el mundo, который был, есть por и la будет для fiesta России, que ha sido y seguirá нашего siendo народа, para Rusia y para todo el pueblo ruso una fiesta он наш sagrada. по праву родства Es с una теми, fiesta que es кто nuestra разгромил, por el derecho de сломил, parentesco con сокрушил aquellos нацизм. que doblegaron el Наш по праву nazismo, наследников поколения es победителей. nuestra por el derecho de ser herederos de la generación de vencedores, una generación la que veneramos y de la que estamos Дорогие наши orgullosos. ветераны, Queridos мы veteranos, преклоняемся перед вашим мужеством и силой духа. agachamos nuestras cabezas ante la fuerza de su voluntad. Les agradecemos por un ejemplo de lealtad a la patria. Han comprobado que solamente juntos se puede lograr algo que parece imposible. Одолели беспощадного врага. Han derrotado a un enemigo implacable. Protegieron a su casa natal, a sus hijos, a su tierra natal, a su Одержали patria. над нацизмом безоговорочную победу. Fue una victoria sobre el nazismo que pudo glorificar en las décadas, en los años, este día, el 9 de mayo de 1945. Siempre recordaremos que esta gran hazaña fue cometida precisamente por el pueblo ruso en el tiempo más complicado de la guerra, en las batallas duras, arduas, que determinaron la victoria sobre el nazismo. Nuestro pueblo estuvo solo en este camino de sacrificio que llevó a la victoria. Luchó a ultranza en todos los frentes, en las batallas más duras, en la tierra, en el mar, en el cielo. Gente de todas las nacionalidades, religiones, lucharon por cada centímetro de su tierra, por los campos de la provincia de Moscú, por las rocas de Cáucaso, por las costas de Báltico, por las estepas de Don. El espíritu de los combatientes soviéticos, la perseverancia de los civiles, glorificaron los nombres de las ciudades como Moscú y San Petersburgo, Stalingrado y Sebastopol, Murmansk y Odessa, Kerch y Tula, Novorossiysk y Smolensk. La unión entre el frente y la retaguardia garantizaron que el frente tenía todo lo necesario para la victoria. En las fábricas de Siberia y Oriente Lejano, en Kazajistán y repúblicas del Oriente Medio, se producía todo lo necesario para el frente. Recordamos a aquellos que protegieron a las personas que fueron evacuadas, que tuvieron que abandonar sus casas natales, sus hogares. Hoy rendimos homenaje a toda la generación de los grandes héroes y trabajadores. Recordamos a los soldados, a los partisanos, a los luchadores clandestinos. Sentimos un profundo dolor por las atrocidades vividas por los residentes de San Petersburgo y las personas internadas en campos de concentración. Inclinamos nuestras cabezas ante la memoria de todos aquellos cuya vida fue llevada por la guerra, ante la memoria de los hijos, las hijas, los padres, las madres, los abuelos, maridos, esposas, hermanos, hermanas, compañeros, familiares y amigos. Recordamos con tristeza a los veteranos que ya no están con nosotros. Se declara un minuto de silencio.
Дорогие друзья, Queridos amigos, в этом году исполняется en este año 80 лет с cumplen начала 80 Великой años desde el Отечественной inicio войны. de la Gran Guerra Patria. 22 июня El 22 de 1941 junio года de 1941 es una de las дат fechas más trágicas в нашей истории. en nuestra historia. Враг напал на El нашу enemigo страну, atacó nuestro país, пришел на нашу землю, чтобы убивать irrumpió en nuestras сеять tierras смерть и para боль, matar, para sembrar ужас muerte, и dolor, несметные terror страдания. y Он sufrimiento. хотел не только свергнуть No solamente политический quería строй, советскую систему, derrocar el sistema а уничтожить soviético, нас, sino уничтожить как destruirnos, государство, как destruir нацию, como Estado, стереть como с лица país, земли наши народы. borrar de la faz de la tierra Ответом на nuestros вторжение pueblos. нацистских полчищ La respuesta стало a esta intervención de las грозное, hordas неодолимое nazis чувство решимости fue отразить un нашествие, sentimiento, сделать всё, el чтобы deseo враг de был repeler повержен, aquel ataque, hacer todo чтобы posible para преступники, derrotar al убийцы enemigo, понесли para que los неотвратимое и criminales, los справедливое asesinos, наказание. Советский народ tuvieran su исполнил castigo. эту священную El pueblo клятву, soviético отстоял родину cumplió con и esta tarea, освободил supo страны proteger a su Европы patria от y liberó чумы. los países de Вынес Europa нацизму de la peste исторический marrón. приговор. И мощью Fue una оружия на condena полях сражений histórica al и силой nazismo своей нравственной и человеческой pronunciada en los правоты, campos de batalla, жертвенным мужеством con su солдатских valentía, матерей, con la valentía de las madres, de los soldados, con la lealtad de aquellos que cada día esperaban una noticia de sus allegados que estaban en el frente, в нашем национальном характере. es algo que desde antaño Его forma великим parte de nuestro воплощением стал carácter подвиг nacional, врачей и медсестер, которые que se спасали materializó раненых, en la hazaña de боролись las за каждую enfermeras y жизнь, médicos que и salvaban на a los передовой, в heridos, que самом luchaban por пекле, cada vida и в госпиталях на en la фронте. primera línea del frente Но тогда, y в también en los hospitales. 1941, Pero впереди en было aquel еще entonces, 4 en года 1941, самой кровопролитной войны. tenían por delante 4 años de una guerra По молодым, sangrienta. совсем юным поколениям. Fue una guerra А значит, и по dirigida тем, no solamente кому contra так и ellos, не sino también суждено contra las было futuras родиться. generaciones que nunca Война pudieron принесла столько nacer. невыносимых испытаний, горя Esta и guerra слез, trajo tanto что забыть sufrimiento, это tantas невозможно. pruebas y dificultades que es прощения и algo оправдания imposible de тем, кто olvidar. вновь No hay замышляет perdón агрессивный para план. aquellos que siguen gestando Почти век отделяет planes нас от событий, de когда agresión. в центре Европы наглел и набирал Décadas хищную силу de años nos чудовищный superan de нацистский aquel зверь. tiempo cuando la plaga Циничнее nazi звучали se лозунги estaba расового и национального formando en el превосходства, centro de Europa. антисемитизма и La русофобии. ideología de superioridad, С легкостью de перечеркивались соглашения, призванные antisemitismo остановить сползание к мировой войне. y rusofobia. История требует делать выводы и извлекать уроки. La historia Но, к сожалению, demanda многое sacar из lecciones идеологии históricas, нацистов, те, pero кто был mucho de aquella одержим ideología бредовой nazi, теорией о своей исключительности, de los que estaban вновь пытаются avasallados por поставить aquella на вооружение. teoría de И не superioridad, только разного рода радикалы esta и ideología группировки la международных siguen террористов. tratando de poner al Сегодня мы servicio. видим сборище Y no solamente недобитых los карателей, terroristas. их последователей. Ahora vemos Попытки a los переписать seguidores историю, de оправдать предателей aquellas и personas, преступников, los que на руках которых tratan de кровь justificar сотен тысяч a los мирных criminales que llevan en sus Наш manos народ sangre de слишком millones de хорошо знает, к чему personas. всё это ведет. Nuestro pueblo sabe muy bien Каждой cuáles семье pueden ser свято las хранится consecuencias память de о ello. тех, кто отвоевал Cada familia победу. guarda la memoria Y мы всегда будем sobre гордиться aquellos que y подвигом. defendieron la victoria. Siempre Россия estaremos последовательно orgullosos de su отстаивает hazaña. международное право. Rusia При этом мы будем continuamente твердо защищать наши sigue национальные protegiendo el интересы, derecho internacional обеспечивать y también vamos a безопасность defender нашего народа. nuestros intereses. Надежные La гарантии seguridad de тому nuestro доблести pueblo вооруженные силы России, y una garantía de ello наследники son las Fuerzas солдат Победы. Armadas de Rusia, Y, que конечно, son наша herederas de совместная los работа soldados ради de la развития victoria. страны, Y también ради nuestro trabajo благополучия conjunto para el desarrollo del российских país, para el bienestar de las familias Наши rusas. ветераны, их судьбы, Nuestros их veteranos, преданность sus destinos, Родине su lealtad это a la пример для patria нас. es un ejemplo para Вершина, nosotros, к которой мы должны es una стремиться. cima И alcanzar утверждать la cual значимость, debemos aspirar. ценность грандиозной победы в наших помыслах и поступках. Respetando el gran valor de esta victoria en nuestros actos, en nuestras vidas y nuestras futuras proezas por el bien de la patria. Gloria al pueblo vencedor. Les felicito por el día de la gran victoria. Ура!
Presidente de la Federación de Rusia y comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, Vladimir Putin, que ha pronunciado este discurso por el 76 aniversario del Día de la Victoria. También ha recordado que son 80 años desde el inicio de esta guerra y, bueno, yo personalmente me he quedado con una frase: somos los herederos del heroísmo, ¿no? Una vez más, recordar que aquella generación ya pocos testigos quedan de lo que sucedió durante aquellos 4 años, pero que ese recuerdo debe mantenerse, ¿no? Gracias también a este tipo de eventos, claro. Sí, es que ese es el problema, que cuando ya no queden quienes nos relaten la historia con mayúsculas, pues va a ser más difícil evocarla, ¿no? Por ejemplo, ha hecho mención a las atrocidades, ¿no?, que sufrió la población, incluso al antisemitismo y la rusofobia, ¿no? Ha mezclado estos dos conceptos. Hay que recordar que, por ejemplo, en Auschwitz los primeros prisioneros gaseados en cámaras de gas fueron soldados soviéticos, ¿no? Esto relacionado un poco con el revisionismo, ¿no?, la crítica al revisionismo que a veces se intenta hacer, ¿no? Las formaciones de este desfile ya van a emprender la marcha, van a ir desfilando sobre los adoquines de esta Plaza Roja y posteriormente pues comenzará el desfile de toda la maquinaria bélica y posteriormente el desfile aéreo. Una guerra que también, ha dicho Vladimir Putin, la defensa de cada centímetro, porque realmente como esta guerra, bueno, él mismo lo ha mencionado, Daniel y yo lo hemos comentado también muchas veces, incluso preparando este desfile. Hitler lo único que quería era arrasar con Rusia y que no quedara ni un centímetro ni una sola persona. Sí, y por ejemplo, en el cerco de Leningrado, donde nació Vladimir Putin, en el cerco de Leningrado, lo primero que bombardea Hitler son los víveres, los almacenes de víveres. Es decir, se quería matar de hambre directamente. Es una operación de exterminio realmente. La ciudad quedó sin reservas y en San Petersburgo hay museos donde se puede ver los 125 gramos de pan que daban a cada habitante, que es del tamaño de una pastilla de jabón, básicamente. Luego también la calefacción, el sistema de calefacción quedó inhabilitado y bueno, que la gente tenía que quemar sus libros, quemar sus muebles, es decir, una situación de supervivencia. Ninguna gran ciudad se ha visto sometida a un cerco tan implacable, ¿no?, como aquel. La gente desfallecía por la calle directamente, moría. Por ejemplo, de los 600.000 muertos, hay un diario de Tania Savicheva muy famoso, donde una niña en sus páginas iba consignando, pues hoy ha muerto mi mamá, hoy ha muerto tal, y al final dijo, ya solo me he quedado sola, ¿no? Que también murió Tania, ¿no? Savicheva. Por si la gente no, quizás, bueno, yo hablo personalmente porque hasta que llegué a este país, estas historias no estaban en nuestros libros de GB. Hasta que llegas aquí y escuchas los testimonios de los veteranos, realmente no alcanzas a entender aquellos hechos. Entonces quiero simplemente que los espectadores se imaginen su ciudad bloqueada durante 900 días prácticamente. 900 días son 2 años y medio. De una ciudad bombardeada día sí, día no. Es decir, tú no estás en tu vivienda esperando a no morir. No, tú estás viviendo entre escombros, sin comida, sin electricidad, sin gente en la que apoyarte, porque realmente, pues, como tú decías, hay muchísimas historias, sobre todo de niños que se quedaron huérfanos y que cada día iban perdiendo a alguno de sus familiares y, pues eso, recibiendo 125 gramos de pan, como hubo tantos episodios de canibalismo. A mí me llamaba mucho la atención la historia de una... bueno, me llaman la atención todas las historias de veteranos, pero en concreto la de una señora que decía que, bueno, ella iba contando el relato durante estos 2 años y medio de supervivencia, como al principio sí tenías cierta consideración por los cadáveres que te ibas encontrando, porque evidentemente son cuerpos humanos. ¿Cómo a medida que iba pasando el tiempo intentabas, pues, por ejemplo, cuando se encontraban cadáveres, llevarlos a un sitio más o menos digno? ¿Y cómo llegó un punto
en el que ella misma decía: un día llegué de trabajar, me encontré un cadáver en la puerta de mi casa, simplemente lo retiré con el pie, como si fuera un gato, y me metí en mi vivienda. O sea, llegó un momento que ya aquello era tan normal que ni siquiera le daban importancia. Hombre, esto es algo, lo que ha dicho en el discurso Putin, el carácter del pueblo ruso. Para mí el rasgo fundamental es la capacidad de sufrimiento. Yo creo que hasta no lo podemos concebir nuestra generación, por supuesto, ni incluso aún en aquella época otros países, ¿no? La capacidad de sufrimiento que demostró el pueblo ruso en esa resistencia feroz, porque hay que recordar que parecía como casi, o sea, realmente la población sufría pero resistía. Es decir, por ejemplo, el concierto de Sostakovich que se organiza ya trayendo unos músicos del frente para elevar la moral, digamos. Eso no tiene sentido realmente en una situación tan límite, pero para los rusos en ese momento era importante. Es decir, que la Sinfonía de Leningrado de Sostakovich sonara por la radio, cuando ocurría eso que estás describiendo tú, eso también da un poco la nota, ¿no? El carácter, ¿no? Un carácter también muy... ese idealismo al límite, ¿no? De decir, bueno, estamos muriendo, pero vamos a vencer, ¿no? Eso también es algo, cuando estudias la historia de la Segunda Guerra Mundial, de la Gran Guerra Patria, es algo que te deja anonadado, ¿no? Desde el primer momento, desde la primera vez que paran a los nazis a 20 kilómetros de Moscú hasta que consiguen sobrevivir al cerco de Leningrado, y luego ya se llega... Hitler intenta atacar por el sur a Stalingrado, la gran derrota de la Alemania hitleriana, todos esos hitos que se van produciendo cuando la victoria era impensable, cuando empieza la guerra. Ha dicho, se cumplen 80 años de la invasión nazi. Era un frente de 1.500 kilómetros, del mar Báltico al mar Negro. Era la guerra relámpago, donde no hacían prisioneros, o sea, era una devastación sistemática y absoluta de los territorios. Fueron cayendo las ciudades Kiev, Minsk, Odessa, fueron cayendo como fichas de dominó. No hacían, como decíamos antes, eran implacables con la población civil, los colgaban en las plazas públicas, se mataba a la población civil sistemáticamente. O sea, era una guerra de exterminio en marcha, ¿no? Por ejemplo, la fortaleza de Brest fue el primer momento en el que ya los nazis se dan cuenta de que algo no va bien. Es decir, la fortaleza de Brest resiste un mes en pie. Hay una famosa descripción en los muros que quedó grabada de un soldado que es moriré pero no me rendiré, ¿no? Y ha quedado un poco, y ese es un poco el lema de lo que estamos hablando. Sí. Es decir, esa capacidad de sacrificio y de entrega que volvemos a repetir que la encarnan los veteranos y que para mi generación es inconcebible. Es decir, es algo que está un poco fuera de nuestro alcance entenderlo. Y además hay que incluir otro término más, porque estamos hablando de Rusia, con lo cual estamos hablando de frío. Si tú no tienes calefacción en un país caribeño, pues bueno, pero si no tienes calefacción en Rusia, por ejemplo en el cerco de Leningrado, estamos hablando de una ciudad que no solo hace el frío que puede hacer, por ejemplo, en Moscú, unos 20 grados, sino que estamos hablando del Golfo de Finlandia, esa humedad que te cala hasta los huesos. Es que me parece simplemente increíble que ya solo con el frío y con la hambruna, ya ni siquiera me voy a meter en el tema bombas, o sea, frío, hambruna... Sí, y sin agua, tenían que sacar el agua haciendo pozos en el Neva, es decir, que también se juntaba todo, ¿no? Hay que reconocer que el frío también fue devastador para las tropas hitlerianas, tanto en Stalingrado, donde el cerco donde se embolsa al ejército de Paulus, al sexto ejército alemán, las imágenes de los soldados alemanes envueltos, con los pies envueltos en harapos y los ojos completamente muertos de frío y de hambre, son imágenes que recuerdan a las batallas de Napoleón, ¿no? Es decir, el frío también fue un error de cálculo de Hitler. Tremendo, no sabes lo que te iba a esperar aquí, claro. No, es no leer bien las lecciones de la historia, ¿no? De las que estamos hablando, ¿no? Evidentemente, aunque también hay que decir que aunque en Stalingrado fue el invierno el que acabó devastando a los alemanes, por ejemplo, la batalla de Kursk se desarrolla en verano y fue la primera gran derrota alemana de la guerra relámpago, digámoslo así. La guerra relámpago es el ataque sorpresa y ataques devastadores con aviación y luego con unidades móviles. Ahí, ese fue el punto de inflexión ya definitivo. O sea, cuando la batalla de Kursk en el verano del 43, un calor tórrido, porque también a veces pensamos que en Rusia solo hace frío. Exacto. Pero en la batalla de Kursk el calor era estamos hablando de julio o agosto del 43, era tremendo.
y en la mayor batalla de tanques de la historia, 6.000 blindados, cara a cara, digamos, bueno, ahí se produce el momento en el que empieza la contraofensiva. Ahí toma la iniciativa ya definitiva el Ejército Rojo y se llega hacia Berlín, que es la caída de Berlín es lo que se celebra el 9 de mayo. Si continuamos hablando de ese factor, el frío, cómo también al final se convierte en tu propio enemigo, porque imagínense, si las calles, por ejemplo, de Leningrado están llenas de cadáveres en invierno, que son cadáveres que se van a conservar por las bajas temperaturas, el problema es cuando luego llega el calor y esos cadáveres pues, empiezan, por decirlo así, a derretirse. Y como, por ejemplo, contaba una veterana que llegó un momento que se dieron cuenta que iba a haber pues, una epidemia y cómo durante infinidad de días la única tarea antes de que llegaran las altas temperaturas era deshacerse de todos esos cadáveres, pues es que como si fueran, no sé ni cómo definirlo, ¿no? Como si fueran troncos de árbol. O por ejemplo también lo que tú comentabas, las condiciones de insalubridad, pues cómo tenían que defecar en cubos y lo tiraban por las zonas huecas de cada edificio y al final se creaban estalactitas de excrementos. Es que escuchar a los veteranos realmente te da una idea de lo que fue aquel infierno. También cómo a raíz de la hambruna se empezaron a crear los hospitales de distrofia, de gente que está totalmente desnutrida. Y también me llamaba mucho la atención cuando ya se proclamó la victoria y había momentos en los que se celebraba con un poco de alcohol. Pues bien, para saber si tú te estabas recuperando la distrofia es cuando notabas que te emborrachabas, porque mientras estás desnutrido, aunque bebas alcohol, tú no te emborrachas, ¿no? Entonces, bueno, sí. son... Y los niños, en las navidades del cerco de Leningrado, los niños recibían como regalo, eso hay imágenes documentales, un trozo de pan, un poco a lo mejor más grande yo conozco casos de personal, de amigos cuyos familiares veteranos del cerco de Leningrado, estuvieron durante mucho tiempo, tenían trozos de pan en los cajones, digamos, por ese miedo a la hambruna, ¿no? A la hambruna devastadora que sufrieron. Está racionando, claro. Sí, es un acto reflejo, ¿no? Aunque tuvieras la constancia de que no... Pero bueno, quien ha superado esa situación límite, pues evidentemente ya no puede olvidarla, ¿no? Y bueno, sí, es lo que decimos, la guerra la capacidad de sufrimiento y de resistencia que yo creo que sorprendió a los propios alemanes, ya desde la fortaleza de Brest, que hay imágenes documentales, al final cayó al cabo de un mes, durante la guerra relámpago, la invasión, uno de los primeros topes donde los alemanes se encuentran, hay imágenes de Hitler y Mussolini visitando las ruinas de la fortaleza, diciendo nos ha costado, pero a partir de ese momento no sabían lo que les esperaba. Entonces, todo lo que fue las derrotas en el frente oriental es lo que determinó el curso de la guerra, ¿no? Y eso es un poco lo que reclamaba Putin en el discurso, ¿no? Es decir, este revisionismo que a veces un poco favorecido pues, por la atmósfera de la Guerra Fría que hizo que se minimizara o por lo menos que no se viera tanto lo que fueron las gestas soviéticas pues, por parte de la cultura audiovisual, digamos, norteamericana, pues eso ha hecho que a veces parezca como que no, bueno, realmente el 75, según muchos historiadores, el 75% de la capacidad de la capacidad de derrota del ejército alemán se produjo en territorio ruso. O sea, realmente la carga histórica que llevaron los rusos en esta batalla no se puede equiparar realmente con otros frentes, porque aquí moría la población en masa, ¿no? Y también eso es un elemento que debería de tenerse en cuenta cuando intentas a lo mejor pues, o minimizar o equiparar o intentar hacer el papel de Rusia en este conflicto, ¿no? Hay que tener en cuenta todos los elementos, ¿no? Estamos hablando de que en Stalingrado murieron 1 millón de personas. Vamos a ver, en la Guerra Civil Española murió 500.000 de personas. Es decir, estamos hablando de dimensiones que muchas veces se nos van de los... De hecho, ese dato que damos todos los años, 27 millones de muertos, que es la población que tenía España en aquella época. O sea, imagínense toda España muerta
por una guerra. Es que es realmente increíble. Entonces ahí entiendes por qué pues nuestros amigos o compañeros, todos, alguno ha tenido algún familiar y algún familiar bastante cercano. Ni siquiera hablamos de un tatarabuelo, ¿no? Hablamos de tíos, hablamos de abuelos. Y cómo, por ejemplo, incluso hay acontecimientos en este país en la actualidad, como por ejemplo el revisionismo, ¿no? O por ejemplo, cómo hay ciertas actuaciones que se quieren convertir en ley, como hace unos días se anunciaba pues, todo aquel que no solo que no quiera reconocer, sino que, por decirlo así, le quite importancia a la gesta de los veteranos, pues incluso hay sanciones por este asunto, ¿no? Y, por ejemplo, por dar un dato, como los sociólogos en sus encuestas, pues este capítulo de la victoria y este tipo de desfiles, pues hoy por hoy, no sé, el otro día, por ejemplo, leía que el 96% de los rusos están de acuerdo con que se celebre este desfile del Día de la Victoria, que en otros países pues quizás no se entienda del todo, ¿no? Pues es una fiesta que nace del pueblo. Decíamos antes que era una guerra del pueblo, una guerra sagrada, ¿no? Es el himno de la guerra, ¿no? Entonces no es una cosa que se decida o que, digamos, que desde el primer desfile que tiene lugar en esta misma Plaza Roja en el año 45, es verdad que ha habido distintos periodos históricos, no se hacía al principio todos los años, luego hubo una época en la que no hubo técnica militar, etcétera, ¿no? Pero digamos que es algo que siempre ha estado, ¿no? Es decir, es una celebración, yo no lo llamaría festividad porque tiene ese componente dramático a flor de piel, pero sí es verdad que es algo que está ahí, que emana del propio sentir popular, por decirlo de alguna forma, ¿no? Bueno, por si alguien se ha conectado con nosotros en los últimos minutos, estamos retransmitiendo el desfile del Día de la Victoria aquí en Rusia, su aniversario 76, los regimientos de tropas terrestres, de marinería, de las armadas, están desfilando. Ahora mismo son unos 12.000 militares repartidos en 37 cuadrillas. Un Día de la Victoria tan especial y tan señalado en la Federación Rusa, que bueno, su principal evento es este desfile por la mañana, pero durante el día va a haber otro tipo de actividades. Una pena que este año, por ejemplo, a causa de la pandemia, no se va a celebrar la marcha del Regimiento Inmortal, que son miles y miles de personas, también por el centro de Moscú y por la Plaza Roja, portando los retratos de sus familiares caídos en esta contienda. Anteriormente y durante el discurso de Vladimir Putin, pues veíamos también esa tumba del soldado desconocido. Es una lápida memorial de granito con una estrella de bronce de 5 puntos, donde luce esa llama eterna y cuya lápida tiene una insignia que dice: tu nombre es desconocido, tu hazaña es inmortal. Es un monumento muy importante aquí en la Federación Rusa, pues porque evidentemente recuerda a cada uno de esos nombres, ¿no?, que cayeron en la contienda. Sí, no lejos de esa está también detrás del edificio del Museo de Historia, que es ese edificio rojo tan, bueno, ahora lo veremos en algún plano, tan deslumbrante, está la estatua del mariscal Georgi Zhukov, que se levantó en el año 95, diciendo con el 50 aniversario de la victoria, y que, bueno, pues es un héroe militar imposible de eludir cuando estudias la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y sobre todo ahora que estamos viendo la imagen de la Plaza Roja, hay que recordar que precisamente en la Plaza Roja, en el invierno del 41, en ese desfile famoso que organiza Stalin contra los elementos, por decirlo de alguna manera, porque los nazis estaban a 20 kilómetros,
ahí se pone la primera piedra de la victoria, ¿no? O sea, digamos que la Plaza Roja, de ahí surge un poco el espíritu de victoria y ahí vuelve con el desfile del 45 y ahí vuelve cada año con el desfile, ¿no? Pero ahí Stalin, cuando los nazis estaban hay un monumento, un erizo antitanque, una enorme aspa de hierro que cualquiera que venga del aeropuerto de Moscú a la capital, a unos 20 kilómetros, lo ve. Son los tres erizos monumentales que se llama, que marcan el lugar donde llegaron los nazis en la toma de Moscú. No llegaron a más de 20 kilómetros, llegaron a ver las torres del Kremlin con binoculares y en esas condiciones Stalin decide organizar el desfile conmemorativo de la revolución. Lo hizo de noche para que los aviones no bombardearan. Colocó todas las baterías antiaéreas en torno a Moscú. Y en esas condiciones se produce un desfile mítico, el 7 de noviembre del 41, donde desfilan los soldados y van directamente al frente. O sea, igual que están desfilando ahora por la misma Plaza Roja, los tanques T-34 salían de fábrica prácticamente sin pintar e iban directamente al frente. Y ahí se produce el primer gran revés de las tropas hitlerianas cuando no pueden hacerse con Moscú a las primeras de cambio. Y habíamos hablado de la fortaleza de Brest y luego Moscú. Moscú es la gran batalla de Moscú, cuya defensa organizó el mariscal Zhukov, trayendo su gran logro militar fue la defensa de Moscú, trayendo tropas de Siberia, porque hay que olvidar que todo el país se vio implicado. Él trajo tropas, transfirió tropas de Siberia bien pertrechadas, hay imágenes documentales, se van con esquís, y ese contraataque que organiza en la defensa de Moscú impide a los alemanes hacerse con Moscú, y en ese momento pues se desbarata su plan, ¿no? A partir de entonces Hitler cambia sus planes y pone su mirada en Stalingrado y en el sur para hacerse con el petróleo del Cáucaso. Si quieres luego hablamos un poco de Stalingrado también, por supuesto. Stalingrado, que en principio se suponía que era como dentro de la guerra era el paraíso, porque realmente estaba a las orillas del río Volga. Allí parece que al principio no pasaba nada. De hecho, los refugiados que venían de otras provincias iban a Stalingrado, y de repente de un día para otro todo cambió y volvemos a hablar de esta orden de Stalin, que era ni un paso atrás. Lo único que quería era arrasar completamente con todo el territorio. El Volga, la Matushka Volga, como dicen aquí, la madre Volga, fue la frontera, fue el tope natural de la invasión hitleriana, ¿no? Es decir, o sea, no había que entregar. La ciudad de Stalingrado se distribuye en la orilla del Volga, sí, y ese fue la frontera, fue el tope, ¿no? Por eso era ni un paso atrás, no entreguemos la ciudad del Volga. Vamos a ver ahora cómo ya está apareciendo en la Plaza Roja el convoy mecanizado que ya está subiendo por esta puesta. Lo veíamos hace unos escasos segundos y ahora ya van a entrar dentro de la explanada. Son unas 200 unidades. Vamos a ver, bueno, pues todo tipo de tanques y, como decíamos, por supuesto, el legendario T-34, que evidentemente, hombre, fueron 4 años de guerra y los alemanes pues fueron tomando buena nota, pero en un primer momento no se habían imaginado que se iban a encontrar esta auténtica máquina, que en su día era una máquina, porque simplemente por su velocidad, por la versatilidad, por su blindaje. Y sobre todo también por el ritmo de producción, porque llegaban a producir 1000 tanques al mes. Sí, fue una sorpresa desagradable para los alemanes el ver la proliferación de estos tanques que, bueno, como has dicho, eran más ligeros que los alemanes, pues de media hubo varias modificaciones, pero unos 30 toneladas frente a lo mejor a las 50 que podía tener un Panzer o un Tiger, ¿no? Es decir, eso los hacía más versátiles, la tecnología de fabricación era muy rápida, entonces eso facilitaba su multiplicación en los campos de batallas. Eran más sencillos, digamos, no tenían tantos componentes a lo mejor dentro del propio tanque, el coste de producción era mucho menor. Los artilleros de los cañones antitanques alemanes lo llamaban a sus propias armas las que golpean la puerta, porque eran incapaces de penetrar en el blindaje. Entonces llamaban a la puerta, digamos, pero no conseguían entrar, ¿no?
Y todos esos elementos pues hacen del tanque T-34 pues uno de los componentes claves también de la victoria, sobre todo en la batalla de Kursk que hemos mencionado antes, pero también en otros. Podemos hablar un poco de frentes. esta batalla, porque ahí realmente también hay que decir que los soviéticos tuvieron unos 6 meses para prepararse por un error táctico de los alemanes. También cómo en secreto se consiguió construir el ferrocarril para poder transportar estas armas, que era un ferrocarril que en principio iba a estar listo en 90 días y finalmente estuvo en 31. Y una batalla de Kursk que, una vez más, pues, escuchando a los veteranos, aquello fue un auténtico invierno, también sobre todo por las temperaturas. Temperatura unido a armas explotando, pues imagínense, claro. ¿no? Yo cuando trabajaba de corresponsal tuve la suerte de entrevistar a veteranos de Kursk, y la verdad es que el panorama que dibujaban era el siguiente. O sea, los tanquistas no veían el cielo porque estaba todo ennegrecido de los tanques reventándose mutuamente en el campo de batalla con 40 grados, y los aviadores que iban en Yak 9 no veían, no veían dónde apuntar, o sea, es decir, porque tampoco veían, el humo se les metía en las cabinas a 3.000 metros de altura. Es decir, ese era el panorama, ¿no? Es decir, estamos hablando de una... Claro, inconcebible, ¿no? O sea, un desgaste. Y ahí fue, como decíamos, la primera vez que los alemanes son derrotados en verano en su guerra relámpago, eso era lo que digamos, eso era su fuerte. La guerra relámpago de devastación por sorpresa, que, como has dicho tú, pues sí, ahí ya se supo con antelación. Y bueno, ahí volvemos al mariscal Zhukov, que coordinó diversos frentes y que, bueno, que fue uno de los también responsables de la operación defensiva de desgaste, etc. Mariscal Zhukov siempre aparece, ¿no?, ahí como en todos los frentes importantes. Y lo importante de esta batalla de Kursk es que marca el punto de arranque de la masiva contraofensiva ya por Europa del Este hasta llegar a Berlín, ¿no?, que se llamó la Operación Bagration. No sé exactamente cuánta gente falleció en la batalla de Kursk, porque bueno, el dato evidentemente es que fue la batalla de tanques mayor de la historia. Unos 6.000 blindados entre soviéticos y alemanes, y fueron 50 días. Bueno, realmente el campo quedó devastado y la contraofensiva que se pone en marcha inmediatamente causó más bajas al ejército alemán que la batalla de Stalingrado. Es decir, la contraofensiva que pone en marcha Kursk fue también un momento clave, con 3 frentes. El frente bielorruso, encabezado por el mariscal Zhukov, que fue el que entra en Berlín. Bombardea en Berlín. Hay que recordar que el 30 de abril se suicida Hitler, y del 30 de abril al 2 de mayo se lucha por el Reichstag. Hay una batalla con 1.000 soldados alemanes muy jóvenes. Todos, bueno, los soldados veteranos que participaron en aquella toma lo recuerdan, eran muy jóvenes, o sea, estamos hablando prácticamente casi de adolescentes. Quedaron vivos 300. Fue una batalla de varios días, se fue la luz dentro del Reichstag, se disparaban a veces los soldados entre sí, no, fue un desconcierto. Algún veterano recordaba que se cayó una lámpara, una araña del techo, y fue un momento también, el momento clave, el momento donde se pone la bandera que hemos visto desfilar encima del Reichstag, y bueno, pues que marca el fin del Tercer Reich, que duró 12 años. Bueno, continuamos viendo esa columna mecanizada con los diferentes modelos, tanto de tanques, misiles, sistemas de antidefensa. Este 76 aniversario del Día de la Victoria, que se celebra en Rusia el 9 de mayo, aunque la rendición alemana se había firmado el 8 de mayo, pero por uso horario aquí se celebra un día después, el 9, ¿no? Sí, lo firmó en un barrio de Berlín, Karlshorst, ahí en una casa que hoy en día es un museo. Bueno, ahí tuvo Zhukov su cuartel general durante la batalla por Berlín, y ahí, pues, en nombre de los nazis, el mariscal Wilhelm Keitel
firmó la capitulación, que ya era medianoche, entonces Moscú se celebra el 9 de mayo por ese desfase horario. Me ha llamado la atención en este discurso de Vladimir Putin la referencia a Siberia. Qué papel importante, porque bueno, evidentemente la gente que vive en el extranjero, Siberia siempre le suena pues a otra cosa. Pero qué importante también fue el papel de esta zona en Rusia, una zona que es increíble, pero es que si está a 7 horas de avión en la actualidad, pues podemos imaginar en aquel entonces, ¿no? Es como si estuviéramos hablando de otro país en la lejanía, ¿no? Sí, bueno, las tropas de Siberia tuvieron, incluso en el cerco del en el embolsamiento del sexto ejército alemán en Stalingrado, tuvieron un papel fundamental. O sea, las tropas que venían de Siberia, de los Urales, como hemos dicho antes también, en la defensa de Moscú, la contraofensiva que marca que para los pies a los alemanes en Moscú, se consigue porque Zhukov organiza el traslado de tropas siberianas frescas, digamos, que venían bien pertrechadas, lanza un contraataque contra los alemanes que los frena en seco. Luego también hay que decir que Siberia también actuaba, aparte de que había fábricas de armamento, servía para, por ejemplo, trasladar aquello que se quería salvaguardar de la guerra. Por ejemplo, la momia de Lenin fue trasladada por el científico Zvarsky y su hijo, que fueron los que conservaban el cuerpo momificado de Lenin, lo trasladaron a Tyumen, y también se produce el traslado, bueno, todo el tema del Hermitage, por ejemplo, de las obras de arte, de que se intentan salvar, porque eso es otro elemento también, toda la cultura que devastaba los nazis a su paso. El Palacio de Petergov también quedó totalmente arruinado, ¿no? Yo personalmente, que tengo una devoción por Lev Tolstoy, pues también me gusta mucho esa historia de cómo la cama donde murió Lev Tolstoy, que se conserva en un pueblecito, Astapovo, donde él murió, cerca de Tula, fue trasladada también a Siberia, ¿no? La cama donde muere Tolstoy, ¿no? Es decir, no está un personaje muy venerado, ¿no? para los rusos. Y entonces eso también es emocionante, ¿no? Es decir, con la devastación que implicaba, devastación humana al límite que suponía la guerra, como hemos dicho antes con el concierto de Sostakovich, también había esa preocupación por la cultura, ¿no? Y, oye, vamos a salvar los cuadros del Hermitage, vamos a salvar la cama de Tolstoy, ¿no? Es algo que realmente dice mucho también del pueblo ruso, ¿no? De ese idealismo, de ese romanticismo también, de salvaguardar sus propias esencias, ¿no? Sí, ahora estoy recordando también algún que otro testimonio de veteranos hablando de, por ejemplo, en el cerco de Leningrado, cuando ya no podían más. Incluso algo que me llamó mucho la atención, que para ellos los peores días fueron cuando ya sabían que se iba a firmar una victoria, por la ansiedad tan descomunal acumulada durante 2 años y medio, y que los últimos días eran como minutos que se alargaban en el reloj. Y precisamente se celebró un concierto en Leningrado con muchísima gente. Recuerdo que contaban que hacía muchísimo frío, pero que les daba igual. Y bueno, ¿no? Que dices, después de 2 años y medio, pasando hambre, pasando frío, que ganas a lo mejor tienes de escuchar música, pues no. Sí, y yo tengo una de las imágenes de las películas documentales que a mí más me impacta es durante el cerco de Leningrado las bibliotecas funcionaban y la gente leía, ¿no? Y hay imágenes realmente, es decir, podríamos llamarlo, vale, no tenemos calefacción, no tenemos agua, no tenemos qué comer, pero bueno, la gente seguía alimentando el alma, por decirlo de alguna forma, ¿no? Eso a mí es una de las imágenes que más me sorprende, ¿no? Esa capacidad ya no solo de sufrir, sino de resistir también mentalmente, ¿no? Es decir, y hay imágenes de gente leyendo en ese cerco, ¿no? Y enseguida también la capacidad de regeneración, ¿no? Por ejemplo, en Stalingrado, en Leningrado, perdón, cuando llegó la primavera, pues la gente ponía flores, es decir, aun cuando estaban al límite, pero sí esa capacidad, digamos, la lucha por la vida sí se manifestaba en pequeños detalles, ¿no? Las escuelas, aunque no pudieras prácticamente dar clase por el frío, pero
ese no renunciar a todo, ¿no? Bueno, están ustedes asistiendo a esta retransmisión del 76 aniversario del Día de la Victoria. Esta columna mecanizada sobre la Plaza Roja. En los próximos minutos vamos a comenzar a ver también el desfile aéreo. Había dudas de si se llevaría a cabo o no por las condiciones climáticas. En principio parece que sí. Y evidentemente también me gustaría hablar del papel de la mujer en esta guerra, porque no se piensen ustedes que solo cosían o ayudaban en las fábricas, sino que Stalin en el 41 también firmó una orden para que las mujeres se unieran, y se calcula más o menos 1 millón de mujeres. Y entre ellas, para mí mi historia favorita es la del regimiento 558, se llamaba Bombardeo Nocturno. Las conocidas brujas de la noche, que eran pues, chicas, porque tenían entre 17, 20, 22 años. El ejército les suministró aviones biplaza de los años 20, que se usaban para fumigar, eran Polikarpov 2, con cabinas abiertas, volaban de noche, eran de madera, recubiertas de lona. No podían llevar peso, con lo cual tampoco podían llevar paracaídas, podían transportar 2 bombas en cada vuelo, con lo cual realizaban como unas 15, 20 operaciones cada noche, con el riesgo de morir congeladas, porque contaban que cuando pones una mano en el fusilaje, que está a varios grados bajo cero, directamente te quemas la piel, ¿no? Y cómo las operaciones de estas mujeres también jugaron un papel muy importante en la moral alemana, porque estaban siendo atacados por un escuadrón de mujeres que además volaban de noche, y les llamaban las brujas de la noche por el ruido que hacían estos biplanos con el aire, que semejaban, decían, como una escoba, ¿no? Entonces, imagínense, ¿no? En los años 40, unas adolescentes volando unos aviones que ni siquiera estaban preparados para estas operaciones, y el papel tan importante que jugaron. Sí, participaron en la liberación del Cáucaso, la península de Crimea, Polonia, Bielorrusia, y de hecho los alemanes concedían la Cruz de Hierro a quien lograba abatir a una de ellas. Sí, o sea, de hecho daba un poco idea de lo que dices tú, ¿no? De que realmente desmoralizaron mucho a los... Porque atacaban de noche, como dices, y esos aviones tan sencillos que ponían las bombas debajo de las alas, pues no hacían ruido, apagaban el ruido del motor, y por eso eran tan silenciosas. ¿no? Sí. Incluso ya no solo lo que es una operación bélica, sino que evidentemente no dejaban de ser mujeres en aquellos años, y también tuvieron que padecer, ¿no? En cierto sentido, pues el machismo, ¿no? Que evidentemente también en aquella época, pues supongo que sería bastante notorio. Como hemos comentado anteriormente, estamos viendo ahora el desfile aéreo. Son 76 aeronaves que vuelan a una altitud entre 180 y 550 metros, a una velocidad no superior a los 550 kilómetros. Ya hemos visto, bueno, la columna de helicópteros, y después ya del el avión cisterna vamos a comenzar a ver los cazas. Afortunadamente, finalmente este desfile aéreo no se ha suspendido. No luce el sol como otros años, pero bueno. Esto es lo que más esperamos en cada desfile. Son sin duda las nuevas innovaciones tecnológicas, y estos planos que ya se empiezan a incluir desde el interior de las cabinas, sobre todo con los cazas, ¿no? Que siempre son la insignia en cualquier ejército, ¿no? Sí, en la Segunda Guerra Mundial también la lucha en el cielo también fue importante, ¿no? O sea,
sobre todo el lado alemán, es lo que les hacía tan implacables. El bombardeo de Leningrado fue demoledor, fue el mismo Richthofen el que bombardeó Guernica, el que aniquiló. De hecho, lo que pasó con Stalingrado fue que el bombardeo, la demolición de la ciudad se convirtió en la propia tumba del ejército alemán, porque luego se luchó entre escombros. El mariscal Vasily Chuikov puso en marcha la táctica de abrazar al enemigo, que se llamó, es decir, juntarse lo más posible en las ruinas, casa por casa, para que los aviones alemanes no pudieran bombardear las posiciones del ejército. Y eso fue lo que al final acabó aniquilando al ejército alemán, o sea, esa incapacidad de luchar. La importancia que fue en Stalingrado el refugio, ¿no? El esconderse en los sótanos, en un refugio militar. Entonces, la aviación alemana primero bombardeaba y luego metía las unidades de tanques, y en Stalingrado fue especialmente demoledor su acción. Estamos viendo el diamante de Kubinka, que son los 5 cazas polivalentes Su-30 de 4ª generación. También, por supuesto, los MiG de última generación. Y finalmente vamos a ver pues, la figura tricolor con la bandera de la Federación Rusa. Después del desfile, si no recuerdo mal, al final la marcha del Regimiento Inmortal no se celebra sobre la calle, va a ser virtual, es algo diferente, igual que el año pasado, a causa de la pandemia. También a las 10 de la noche los fuegos artificiales, ¿no? Que se van a ver desde muchos puntos de la capital rusa, bueno, y también, por supuesto, en otras regiones. Ahí estábamos escuchando esta canción, La victoria permanece joven, que es la que pone el punto final a este desfile en conmemoración del 76 aniversario de la victoria en la Segunda Guerra Mundial, aquí conocida como Gran Guerra Patria. Y a ti, Daniel, que te gustan tanto las canciones, bueno, ¿alguna anécdota sobre esta? No, esta que está sonando ahora es el adiós de Slavianka, que como viene siendo tradicional, cierra el desfile. Se hizo popular en la Primera Guerra Mundial en honor a las mujeres búlgaras que despedían a sus maridos que iban al frente de la Primera Guerra de los Balcanes. Es la película Letiat Zurabli, que es muy famosa aquí, Pasan las grullas, podría traducirse, la hizo muy popular, o sea, ya era muy popular, pero digamos que en el año 57 suena en esa película y ya, bueno, se convierte en una constante que también sonó en el desfile del año 41, del que hemos hablado antes, del que salen al frente directamente. O sea, que es una canción que está muy implicada en
en esta gran guerra patria. Vemos como Vladimir Putin va a abandonar ya la Plaza Roja y como está saludando a estos veteranos que son como de diamantes y que cada año vemos cada vez menos, desafortunadamente. Sí, a mí me conmueve la imagen de verlos con mascarilla, ¿no? Es algo que es una imagen, ¿no?, de nuestro tiempo, el tiempo que nos está tocando vivir, ¿no? Y a ellos también, ¿no? Especialmente duro, ¿no? También debe ser, ¿no? A su edad también el haber pasado por esta pandemia o estar pasando por esta pandemia. Vladimir Putin, que, bueno, como decíamos anteriormente, a él también le tocó muy de cerca esta Segunda Guerra, la Gran Guerra Patria, perdón, la Segunda Guerra Mundial, conocida en otros países. A su padre lo hirieron en el cerco de Leningrado y me decías, ¿no?, que había perdido también a un hermano. Sí, la familia, el hermano, pero la familia en general, como cualquiera que estuviera en aquel momento dentro de esa ciudad, pues sufrió los rigores del mayor cerco que ha sufrido una ciudad en la historia. Dado el tiempo, posiblemente tampoco veamos una estampa muy simbólica y muy tradicional de este día del Día de Vitoria, que es como los veteranos se sientan en plazas, en calles de la ciudad, ¿no? Esa imagen de cómo la gente les regala claveles y cómo ellos cuentan sus historias, ¿no? Sí, esa unión, ¿no?, de las generaciones de la guerra con las nuevas generaciones tan lejos, ¿no?, de la guerra, estamos hablando ya de bisnietos probablemente, ¿no?, que se funden en ese momento, ¿no? Pero bueno, no está lloviendo, ¿no? Parece ser que es probable que sí. Bueno, hay una dimensión íntima de la festividad, que es la que luego dentro de cada casa, pues cada familia y con sus parientes y con sus recuerdos, ¿no?, que también es importante, ¿no? Esto es el desfile y luego está dentro de la procesión interior, ¿no?, de cada familia, de cada... Sí, porque la fiesta continúa durante todo el día. Nosotros mismos también nos vamos a unir. Hay diferentes eventos durante todo el día en los parques también de la ciudad, aunque no acompañe demasiado el tiempo este año, pero es una fiesta en Rusia que no puedes pasar por alto y que es muy difícil también de evitar, aunque no quisieras, ¿no? Bueno, pues esperamos que durante este desfile hayan ustedes podido entender un poquito más lo que significa la Gran Guerra Patria, Segunda Guerra Mundial, lo que significa sobre todo para los habitantes de Rusia. Han visto ustedes el desfile sobre la Plaza Roja, 76 aniversario este año, y como les decimos, todavía quedan muchos más eventos que vamos a contarles durante nuestra programación especial, durante toda esta jornada. Y bueno, Daniel, agradecerte un año más habernos contado tantos datos históricos, tantas anécdotas para, bueno, pues, entender lo que supusieron aquellos 4 años de auténtico infierno. A vosotros, es un placer estar aquí. Bueno, pues muchas gracias, Daniel, y muchas gracias también a ustedes por habernos acompañado durante esta retransmisión, y no se pierdan la programación especial durante las próximas horas aquí en RT en Español.
Здесь птицы не поют, деревья не растут, и только мы плечом к плечу врастаем в землю тут. Горит и кружится планета над нашей Родиною дым, и значит нам нужна